Bienvenidos a este podcast de One Dream Agency, donde estaremos conversando sobre lo que es la agencia, de qué se trata este lindo proyecto deportivo que inició hace ya 6 años atrás, donde hoy tenemos la grata suerte de contar con nuestro primer invitado, Diego Sáenz, quien aparte fue deportista, en este caso mío, y uno de los fundadores de One Dream Agency. ¿Qué es One Dream Agency? One Dream Agency es una agencia que envía deportistas a Estados Unidos becados y los prepara en todo el proceso de la administración, negociación de becas deportivas al extranjero. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Philippe Patry, soy fundador de One Dream Agency, donde el año 2019 comienza este lindo proyecto en la cabeza de un joven estudiante que ya se había ido a Estados Unidos y había trabajado por su sueño de poder salir al extranjero a combinar el deporte y la educación. Tengo hoy en día 27 años, estudié negocios y psicología en la Universidad de Northwestern. Me fui becado el año 2017, donde logré estar 4 años en Estados Unidos sin volver a casa. Estuve allá afuera, tuve un paso por Canadá también en la liga semiprofesional, en la segunda división en el Pickering FC. Y el año 2019, mi segundo año en Estados Unidos, decidí comenzar a mover jugadores a Estados Unidos, donde hasta la fecha he podido asesorar a más de 300 familias. Hoy en día, junto a este sueño, a One Dream Agency, podemos llegar a más personas y sobre todo hacer este proceso súper personal y de una manera más íntegra. Tengo la grata suerte de estar en Chile ya desde el 2021, que fue el año que me gradué. Llevo 4 años en Chile, donde he tenido pasos por también agencias deportivas que me han dado hoy en día la educación y el know-how, el conocimiento de este proceso. Y bueno, ya hace 3 meses decidimos independizarnos y acá estamos con nuestro primer invitado, Diego Sáenz. Bienvenido, compadre. Muchas gracias, me dejaste Honor ahí. en este podcast. Eso, Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, para mí un orgullo tenerte como cofundador de gracias. este lindo proyecto que es un gran paso también en mi vida y en la vida de muchos chicos en el futuro. Así que cuéntanos de ti. Totalmente. Nada, muchas gracias por la invitación. Muy contento de ser parte del proyecto y del podcast. Creo que va a ser una herramienta muy linda que nos va a ayudar a conectar con mucha gente y muchos deportistas que están en busca de este One Dream, que como hablaba, lo tuvimos juntos. Fuiste parte de mi proceso. Para contarle un poco, Phil me mandó a Estados Unidos el año 2022. En julio del 2022 partí, mi primer año. Un proceso que partió claramente un par de semestres, un par de años antes. Y nada, mi One Dream, mi sueño nace un poco con esta posibilidad que vi en Estados Unidos, en el extranjero, de poder convalidar mi estudio y seguir jugando a un nivel muy competitivo. Bueno, tú lo viviste allá. Es una organización, un nivel casi profesional, o sea, una experiencia de viajes de gente de todo el mundo que de verdad ha sido muy enriquecedora. Pero bueno, para ir un poco sobre mi historia, me fui el 2022, me fui a Midland University en Nebraska. Estábamos ahí cerca. Poco frío. Ahora un frío, un clima, mucho calor en verano, seco. Mucho frío en invierno y para los que nos están mirando ahí, mucho frío me refiero a menos 25 grados, nieve meses. Ahora estamos sin barba, pero cuando uno tiene barba, Sí. se te congelan hasta... Salí a caminar al gimnasio en la mañana y las pestañas todas congeladas. Bueno, en Midland empecé mi carrera de Business Administration y un double major en marketing digital, que es algo que se acostumbra mucho en Estados Unidos, poder sacar 2 carreras al mismo tiempo sin aumentar mucho la carga. Te sumo un par de clases los semestres, pero... Totalmente, o sea, y una de las buenas cosas también de Estados Unidos es eso, que te permite poder sacar más de una carrera. Yo justo hablaba ayer con un amigo y poder sacar finalmente y convalidar 2 títulos acá en Chile es imposible. O sea, 6 años... Totalmente. 6 años te demora ya, yo creo. Sí. En 3 semestres o sea, en 3 años y medio, en 7 semestres Pues podéis hacerlo. Y este es un mensaje que le damos a todos los jugadores que ya están en Estados Unidos, que se muevan, porque es una oportunidad, una opción que más o menos nadie te la deja muy clara al principio, pero una vez que estás allá y vas viendo cómo se mueve todo,
vas y le preguntas a tu advisor, que es el que te ve las clases, y te das cuenta que es mucho más factible de lo que pensaste. Claro. Oye, Diego, y ya entonces Midland, llegaste a Midland, me acuerdo que, bueno, esto de trabajar con, como les contaba, con más de 300 familias, hay muchos chicos que te impactan en la vida. En estos 6 años mandando a jugar a Estados Unidos, hay una lista precisa, esa lista como de los regalones, donde hay chicos que te marcan desde el inicio del proceso. Y allá voy un poco, Diego. ¿Cómo fue tu proceso antes? Partamos antes. Tu preparación, ¿cómo fue trabajar en ese minuto conmigo también como gestor de becas? ¿Qué sentías y qué te motivaba? Mira, yo me acuerdo que empecé pensando en esta idea en primero medio, pasando a segundo medio. Ahí le mandamos un abrazo al profesor Ítalo, que puso esta idea en mi cabeza. Parto en segundo medio, empiezo a prepararme, empiezo a saber un poco. Yo tenía una base de inglés muy mala por el colegio en el que venía. Tenía una base de inglés y justo se dio que tengo un tío que él es de Inglaterra, es británico, y vivió muchos años en Estados Unidos, 25 años en Estados Unidos. Entonces cuando nace esta idea de querer irme, justo parte la pandemia y dije, ya, no, ya cachamos que eran más de 2 semanas, cachamos que eran 3, 4 semanas, y me empecé a juntar con él todas las tardes por Zoom. Nos juntábamos 1 hora. Él no es profesor, él solo habla inglés. Y todas las tardes, Sin falta, de lunes a domingo, 1 hora. Y nos juntábamos solo, él me mandaba un artículo. Y esto es un tip para los que están empezando a estudiar. Me mandaba un artículo y nos juntábamos a hablar 1 hora. Bien. Yo hablaba y él solo me iba corrigiendo. Es lo que hablábamos la otra vez del social learning. O sea, lo partiste de Branham, que esto de más de esas solamente horas que son necesarias de aprender los conceptos, etcétera. Ese social learning de hablar, de comunicar, me acuerdo, y lo mencionamos acá, Matías Seymour, que ahora se transfirió a Midland, Sí, pues. pasó por North Iowa Community College, después se fue a otro Junior College y ahora está en la universidad donde partió Diego. Y él me decía, yo ponía las entrevistas de los jugadores de la Premier League, veía y escuchaba la pregunta y la respondía como si fuese jugador de fútbol. Una genialidad. Entonces con tu tío era un poco también lo mismo, poner artículos, aprender. Sí, o sea, nada más que nada de gramática, nada. Solo tirarte Al agua. al agua y empezar a hablar, y me corregía, y ahí vais memorizando. Y cuando es una cosa de todos los días, la disciplina te lo da, la constancia, el hábito, dando una diferencia, el hábito. Así que bueno, partimos con eso. Pasó la pandemia, volvimos al colegio, me acuerdo, medio remoto. Y antes de pasar a cuarto medio me siento a conversar con mi familia, que fue un apoyo enorme. Saludos también a la familia de Diego. Ya, totalmente. Por la inversión de tiempo, logística. Exacto. Lucas también, hay que decirlo. Ahí vamos a ir un poco más adelante, pero que es un pilar fundamental en el desarrollo del deportista. Y con mi familia nos sentamos y tenía 2 opciones. Si yo me quedaba en Chile, me quedaba en mi colegio en el que estaba, que es un colegio tradicional. Preparaba la PDT en ese momento, la prueba de transición, y veía dónde entraba, qué entraba, empezaba a decidir por ese camino. O me tiraba all in, me tiraba al 100%, dedicaba horas más de entreno, dedicaba el inglés, las pruebas, me empezaba a preparar y apostábamos por ese camino a Estados Unidos. ¿Y ahí qué pasó? ¿En qué minuto dijiste, wow? Fue en el momento que justo se dio que tenía compañeros que ya se estaban empezando a ir, te contaban un poco de la experiencia, te empezaban a motivar, y dije, me lanzo. Me cambié a un colegio deportista. Ese año me tocó operarme las caderas, entonces fue un poco que tuve que estar ahí. Entrenaba, volvía, reintegro deportivo. Ese fue el último año antes de irme, y ahí ya nos lanzamos con todo. Me tocó dar el SAT, que lo di ahí en el Santiago College. El TOEFL, que tuve un par de problemas con los resultados, no sé si te acordás, y que no me llegaron nunca, hasta el día de hoy los estoy esperando. Y después el Duolingo, que son, bueno, lo vamos a conversar también, la parte académica juega un rol fundamental también Claro, igual eso. Diego en este sentido, y volviendo a lo que les decía antes, un poco es de esas personas que te marcan porque tiene ganas de aprender, tiene ganas de ir más allá, tiene ganas de seguir mejorando finalmente.
Y hablamos mucho como entrenadores de fútbol, en verdad, porque somos gestores deportivos, gestores de becas, agentes, pero Algo nos ha tocado estar ahí en nos ha tocado estar en cancha. cancha y tener esa vocación también, esa pasión de creerte finalmente de profe. Y en el grupo, en los equipos de trabajo que hemos estado, se habla mucho eso del deportista que tiene ganas de aprender, del deportista que va a ir desde el minuto 1, que te saluda y te da la mano. Dice, profe, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo ordeno? Te ayudo a ordenar los arcos, te ayudo a marcar la cancha, te ayudo a junto al equipo. Diego era uno de esos deportistas, que no me he cansado de repetírtelo, que se meten en tu psiquis, finalmente, se meten en tu cabeza. Y uno como agente o profe o quien sea en el mundo finalmente, de los profesores hacia sus alumnos, pasa mucho que estos son los deportistas que mejor le da porque están como prioridad en tu cabeza. Entonces, llego en minuto 1, profe, ¿cómo mejoro? Profe, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a esos puntajes? Profe, me da contactos de personas que se han ido a Estados Unidos. Sí, Me acuerdo de muchos cafés juntos ahí donde ahí. entrenamos, donde ahí parte la idea también de Diego, trabajemos juntos el día de mañana. Sí, totalmente. Yo creo que después de años en el camarín, en el fútbol, en el deporte en general, te vas dando cuenta que esos pequeños detalles, esa gente que va acercándose un poco al bien común, marca una diferencia al final en equipos, en cómo te marca la gente. Y terminan siendo los capitanes en todo su equipo, por algo, son líderes natos desde chiquito. Ahora, esos líderes también, they bring in others in the boat, agarran otros y los suben al barco, y eso es lo más lindo, pues toda la gente que tú también impactaste en esa generación dorada en la que estuviste. Sí, un pedazo de muy buena generación. Ya, pero para no desviarnos, pasa todo este proceso, etcétera, y ahí nos conocimos, pues. Nos conocimos. Phil me ayudó desde el momento 1, muy cercano a mi familia, que eso es un plus, yo creo, en todo momento. La familia, al final, de los deportistas que nos vamos a Estados Unidos, te toca irte a los 17, 18 años. Entonces, la familia necesita a esa persona que te genere esa confianza, decir, al final, le estoy dando el futuro de mis hijos, estoy dándolo en manos de alguien que necesito que se la pueda y se la juegue y vaya, así como mi hijo va a dar todo, necesito que alguien dé todo por encontrarle lo mejor el mejor futuro al deportista, a mi hijo en este caso. No, pero tu papá un 7 también del minuto 1, nada que decir, o sea, de tal palo tal astilla. Sí, no. Yo creo que es muy importante eso. Me acuerdo que al principio generó un poco de ruido en la casa, tan chico, cómo te vaya a ir, o sea, la zona de confort que nosotros hablamos siempre. Acá la comodidad, todo, la universidad cerca, quizá la carrera, tenía amigos que van entrando, tu círculo se va moviendo por acá, entonces la zona de confort, La mamá no te quiere soltar de la cara. además no te quiere soltar, entonces yo me acuerdo una frase que me dijo mi mamá en algún momento que fue: no hay nada que me haga creer más y confiar que cuando veo a mi hijo 100% convencido en algo. Y yo creo que eso es muy importante, el demostrarte a ti mismo y demostrarle a tu familia, a tu círculo, a tu núcleo, que está ahí 100% comprometido con lo que hay que hacer. En tu caso, dejar la PT prueba. PDT, claro, o sea, es lanzarme a un idioma que no conozco, a un país que no conozco, a los 17, 18 años solo. Si yo creo que si mi familia no me hubiese visto tan convencido y tan dedicado a lo que quería, creo que la decisión hubiese sido otra. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, porque me pongo uno al tiro, habla de su historia porque uno es su mejor ejemplo, bro. Entonces quiero compararme un poco los dos polos, porque hay gente que va a estar viendo este podcast y va a decir, no tengo mucho apoyo familiar. Claro. Y yo, de repente, el apoyo deportivo familiar, porque en mi caso yo soy el primero de toda mi generación familiar del árbol que juega fútbol. No sé si, claro, también. ¿También? Sí. Entonces, mi mamá y mi papá, o sea, nunca fueron a ver un partido de fútbol. Mi papá fue un par de veces a la Copa Copec, esta que se jugaba ahí en el aeropuerto. Y me decía, eres seco, pero después vamos a hablar de síndrome del impostor, también cosas que van pasando ahí. Yo no me la creía en ese minuto. Entonces, cuando voy y me empezó a creer este cuento como te pasó a ti también, y le digo a mi papá, me quiero a Estados Unidos, y me dice su primera respuesta, no eres ni Alexis Sánchez ni Einstein. Claro. ¿Cómo te vas a ir a Estados Unidos?
eso finalmente, como decir, o te rendí o lo tomáis como una motivación de decir, vamos que voy a hacer, más que vamos y víctima y decir, oh, mi familia no me apoya. Mi papá en su minuto lo hizo para que yo también vaya y diga, vamos, tengo ese juego de decir, no te voy a callar la boca como hacen en el fútbol, esas cuestiones. Vamos y te voy a demostrar que sí soy capaz. Sí, yo creo que en ese sentido los cuestionamientos que muchos tienen, porque le va a pasar a los deportistas que nos estén mirando, que estén buscando, y no solo el camino a Estados Unidos, otro camino, La vida. un cambio de equipo, lo que sea, o sea, un camino distinto, yo creo que eso, si tú llegas a tener ese cuestionamiento y esa idea se pone en tu cabeza, en vez de usarlo como un tope, es ocuparlo como motivación, ¿cachai? Como todo ese Guardarlo en tu cabeza. todas esas Sí. preguntas para decir tengo que vivirlo y de ahí voy a generar las respuestas. Yo creo que eso es... Y es cuando los momentos más lindos se atesoran en tu cabeza. O sea, yo me acuerdo cuando recibí, no sé si tú te acordás, cuando recibiste tu oferta universitaria. Universidad, sí. Y ahí nos estamos adelantando un poquito, lo que vamos a hablar después. Pero recibir la oferta y decir, papá, necesito que me firmé esto, o mamá, que me firmé esto. Y mi hermana llorando, diciendo, este cabro lo logró, Sí, se va. se va, era verdad. Lo atesoráis porque en su minuto lo tuviste en tu cabeza decir, no es posible, po. Sí, totalmente. Y lo hacís posible. Entonces ahí tu cabeza empieza al tiro a adaptarse y decir cambios, propuestas en mi cabeza, objetivos, corto, mediano, largo plazo, los puedo cumplir, soy capaz, que después puta, no te frenas más. Entonces, siguiendo un poco la línea, después llegáis a Estados Unidos, ya eso hoy. ¿Cuál es tu primer recuerdo llegando Mira, a Estados Unidos? tengo una anécdota muy chistosa. Siempre me ha tocado venir mucho entre ir, venir a Estados Unidos, vacaciones, familia. Bueno, ahora el matrimonio de mi hermano. Siempre tengo que estar yendo y viniendo. Y he tenido muy mala suerte con los vuelos. Es algo que yo creo que nos pasa mucho. Los vuelos, o sea, un consejo, nunca tomen un vuelo con 1 hora, 2 horas de escala. Mínimo 4 horas, porque eso de que te cambian los vuelos en Estados Unidos. Hay muchos vuelos entre un país muy grande, entonces las conexiones siempre. Y cometí el error de irme a Estados Unidos y llegar el día anterior de la pretemporada. Yo llegaba la noche antes de lo que partíamos el lunes en la mañana a la pretemporada, entonces estaba muy justo con los tiempos. Y bueno, se me atrasaron los vuelos, cuento corto. A mí mi universidad me contaba quién iba a ser mi roommate, mi compañero de pieza. Entonces yo ya había podido tener un acercamiento con él. Colton, le mando un saludo. ¿De qué país, Colton? Colton es americano, Ya. estadounidense de Iowa. Su familia fue un 7, me acogió desde el minuto 1. Ahí voy a contar un poco más, pero yo conozco a alguien en el aeropuerto, a un amigo, caché que era de la edad. Empezamos a conversar, oye, ¿y tú dónde vas? No, me cambio de universidad, me voy a Midland. Y lo miro y le digo, pero yo también. ¿Era Colton? Yo también, no. Era André, La historia es muy buena. No, era André, boliviano. Y con André llegamos al mismo vuelo y Colton me estaba esperando, me iba a buscar al aeropuerto. Me quedaba en su casa la primera noche, imagínate, yo llegando a Estados Unidos y la primera noche que iba a dormir iba a ser en la casa de alguien que para mí era totalmente un extraño, claro, un desconocido. Yo sabía que iba a ser mi compañero de pieza durante el próximo año, pero ya el primer día estar en su casa, o sea, una casa muy estadounidense con un basement que se ocupa mucho en Estados Unidos. El piso subterráneo. Subterráneo, tenía su pieza. Y nos tocó quedarnos ahí esa noche y la mañana siguiente manejar a la universidad, que Colton vivía ahí en el borde con Iowa, como a 40 minutos de la universidad. Y llego a la universidad, nos hacen el tour y yo estaba así... Bueno, no lo voy a creer. Ahí yo creo que es la primera vez que te pega un poco el palo de... ¿Dónde estoy? Lo hice, estoy acá. Claro. Comenzó. Sí, como, o sea, esta es mi casa durante los próximos 5 meses, que es el primer semestre, que estáis 5 meses allá y no voy a volver a ver a nadie que no sea de este círculo, o sea, es como, estoy acá. Y oye, y esa, para irme un poco antes, como a la emoción que me llegaste ahora con ese choque que te da un poco la primera impresión de la infraestructura, que es de primer nivel, o sea... Sí, no, yo veía el gimnasio de básquet y decía,
donde estoy. O sea, las pantallas, las redes que caen del techo, o sea, claro, de verdad. Pero antes, ¿no? Como esa sensación en el aeropuerto te pasó cuando te despediste de tu familia. Sí, bueno, Te subiste al avión yo me subí con la polera de Chile. sí, Bien sí, chileno. No lo hice y nunca. la bandera. La bandera en la maleta para colgarlo en la pieza al tiro. Yo creo que es algo que los que nos están viendo, que ya están allá, yo Y creo todo que tu todos tuvieron la bandera de Chile colgada. Todo colgando en la pieza, todo, absolutamente. Y todo tu amigo en el aeropuerto despidiendo, ¿te pasó eso? Sí, me pasó, pero lo mío fue extraño porque yo me fui, mi familia aprovechó de irse de viaje conmigo. Entonces bueno, tuve la suerte, gracias a Dios, de conocer Nueva York un par de días antes. Entonces mi despedida fue como en el aeropuerto y No fue tan solo al final. no fue tan solo, me dejaron allá y fue... Claro, yo creo que hay un tema que no se habla un poco, que es el extrañar a la familia, el extrañar tus cosas. Yo tengo una hermana que tiene 14, entonces cuando yo me fui tenía 11. Bueno, y cada vez que vengo es como una edad que ellos crecen mucho, o sea, es la preadolescencia hasta ahí. Entonces cada vez que vengo es como que me enfrento a una persona, a una hermana nueva, Claro. ¿cachai? Entonces, Y sobre todo en su adolescencia plena. exacto, entonces como que va a ir cambiando, pero es entretenido también, que es un lindo desafío. Oye, y ya, entonces tu primer día en la universidad llegás y veis toda la infraestructura, te chocó, ponte tú, ahí me chocaba el indoor, nosotros teníamos una cancha Indoor, me acuerdo, ¿jugaste ahí? me acuerdo de haber tenido que ir a cambiarnos a los camarines de De aquí nosotros. cerca del- A todo esto, para la gente que no sabe, Diego jugó la misma conferencia que jugué yo, que es el Great Plains Athletic Conference, el GPAC. Y muchas veces yo jugué contra Midland, yo estudié en Northwestern College en Iowa, que es un estado que está pegado a Nebraska, donde estudió Diego su primera universidad, porque ahora está en centro de Estados Unidos. ahora está en Tallahassee, que eso es en Florida. Entonces, jugábamos mucho en contra, por eso Diego dice que conoce la infraestructura. Pero sí, lo primero, lo que más me choqueó, yo creo que la infraestructura de todo lo deportivo. Y segundo, que es lo que te toca ver, todo lo que es el housing de la universidad. Lo que son los edificios donde viven los estudiantes que tú pensáis que es solo en las películas. Y me acuerdo que me toca llegar a mi pieza y la familia de Colton ya habían armado, pero toda la pieza. todo. Teníamos las camas que las ponen en la universidad y la universidad te entrega una pieza que tenés que armar tú de cero. O sea, Vacía. con un escritorio Así y con tú pieza. ibas poniéndole cosas, pero me acuerdo perfecto que llegué y la familia de Colton de verdad que fue un 7. Teníamos sillón, tele, alfombra, refrigerador, microondas, nos venían a llenar la caja con snacks una vez a la semana. O sea, fue... Nosotros llegamos foto pelado. Sí. Llegamos foto pelado. Me voy un poco también como contrarrestando en la idea también que vayan escuchando ambas historias, porque somos muy parecidos con Diego, pero al mismo tiempo cada historia experiencia es muy distinta. Claro, es única. Sí. Nosotros decimos, cada proceso, cada familia, cada deportista es un mundo distinto. Pueden haber similitudes, sobre todo mentales, de cómo actúan de cabeza, pero son un mundo distinto. Entonces yo llego, me acuerdo de lo primero que veo al entrenador y me dice, Phil, welcome to Northwestern. Y yo así, le doy la mano. Sí, totalmente. Flacucho, o sea, ahora estoy flaco porque soy triatleta y corro bastante, pero flacucho, sí, era un niño había recién egresado por el medio. Sí. Y tiene 17, 18 años. volvemos al síndrome del impostor que estoy haciendo acá. Y vamos, sí, me la creo, voy a canchero, voy con el entrenador que te muestro la facility, la infraestructura. Y voy viendo la infraestructura y digo, wow, esto se ve mejor que en internet. Me lleva a mi pieza, llego a mi pieza como decís tú, peladero. La cama que no tiene ni... O sea, el colchón. Bunk bed. Este es camarote, se llama. Camarote. No tenía colchón, pero no teníamos sábana. No, po. Todo el primer semestre viendo sin sábana. Fue una locura. Y me siento. No te costaba nada ir al Walmart. No me costaba nada. Ya acabo rara. Llego, me siento y aparece Breno Fabri, que es un compañero de Brasil que tuve, está en su tercer año. Y Jacobo García Nieto, que te aprovecho de mandar un muy gran saludo, lo vi en Barcelona ahora. Que ya en otro podcast vamos a contar un poco la historia de los Ironman y todas esas cosas que hice después de esta experiencia de Estados Unidos. Y Jacobo me dice, porque es españolete, me dice, chileno,
Y yo, sí. Y se acuerda del Mundial del 2010, po. Claro. Nuestra conversación fue del Mundial del 2010. Y dije, ya, este es mi grupo. Y ahí al tiro armé grupo. Sí. Y después llegó tarde mi roommate, que yo me fui con un chileno, con el Tomás Rojas. Tú Me acuerdo, sí, sí, me conocí. acuerdo. Y nada, o sea, fuimos, rescatamos un sillón de la calle para tenerlo en la casa. No, fue una locura. Las banderas de Católica, en ese minuto muy hinchas de Católica. Ahora soy hincha del fútbol, no tengo un equipo, pero banderas de Chile, la camiseta colgando con un colgador, así bien. Sí, bien, yo creo que todos lo hicimos, sí. Pero no tenía Una pieza promedio debe ser bien parecida entre todos. Qué rico llegar a Estados Unidos, que te tocó esa suerte Sí. también de tener un poco, también un roommate de Estados Unidos, que la gente es muy reacia a. Sí, totalmente, eso es una ventaja porque te hace un poco entrar en la cultura de una. O sea, entrar en la cultura, bueno, y nosotros que, para los que no saben, estábamos en el centro de Estados Unidos, que es la parte más americana de Estados Unidos. O sea, Sí, en la parte el redneck. literal, o sea, es Digo, lo más americano que hay. Y perdí el hilo. es lo más americano que hay. Y el inglés te ayuda mucho. Te ayuda mucho, mucho, mucho a empezar a desenvolverte y tener que hablar al final 24/7 en inglés. Dale, y ahora que fuimos como un poco por esta primera impresión y todo, cuéntame desde el día 1 de los entrenamientos de la pretemporada hasta tu último día como senior que terminaste tu carrera de futbolista en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Algo que quizás algún takeaway, algo que te haya dado, ¿qué fue algo que te marcó, que recordáis harto de esos 4 o 5 años? O sea, son dos pilares, el deporte y la educación. O sea, desde llegar y entrenar esos hábitos del día a día, decir 7:30, 8 de la mañana estoy entrenando. 8 entrenando, 7:15 presentando. Claro, Me encanta. y llegaste tarde y te fuiste a que no jugaste el próximo partido. O sea, Y a correr. cosa que acá uno es más relajado, llega sobre la hora, etcétera. Así que sobre todo esa disciplina en todo ámbito, que es un poco este American Dream que te hacen estos gringos creer también y te lo enseñan, que es de decirte, generemos hábitos, generemos disciplina, generemos una periodización también de tu día a día. Todo lo que son ciclos, tanto de entrenamiento, Totalmente. hábitos, el Cue Routine Reward, que el poder de los hábitos ahí también, que no lo he leído. Muy buen libro, siempre se lo recomiendo a los procesos de década de Estados Unidos, por lo mismo, porque llegáis allá y uno dice, ¿por qué no traje un poco más de Estados Unidos en Chile? Entonces llegáis y decís, wow, que todas las pelotas primer nivel, que los petos, que la ropa, ya te pasan ropa. Los compañeros, o sea, compañeros de todo el mundo. Compañeros de todo el mundo. Culturas deportivas de todo el mundo. Yo creo que eso es muy... Se van haciendo las mesas también en los Muy chequeantes, almuerzos, los internacionales y los gringos, de repente se mezclan. Y una de las cosas que me chocó fue lo poco preparado que estaba en el inglés. O sea, Yo creo que uno no se da cuenta y uno piensa que va uno dice, voy con una base para salvar, para llegar y comunicarme, y llegáis allá y te sentan en la mesa con 5 ingleses, 2 escoceses y un galés, y quedáis marcando ocupado porque no te dais cuenta que sentís que no aprendiste nada. claro, yo tuve la suerte de tener un grupo de latinos también bastante grande que, bueno, mi mejor amigo de allá de Estados Unidos, Felipe Contillo, que se casa ahora en junio, me invitó a Brasil, cosas que te da el fútbol. Ahora puedo ir a un matrimonio en el extranjero, padrino de bodas Imagínate. de su matrimonio, así que vamos allá en junio. Él me enseñó portugués, o sea, aprendí otro idioma también porque el equipo de fútbol es tan multicultural que unas cosas que te choquea al principio, que vas agarrando formas de ser, formas de jugar, de todo. Yo de repente los brazucas me corregían cosas de fútbol que yo decía, wow, o sea, en Chile no lo hacemos. Claro, 2 sin colla, el juego que son 2 toques sin muslo, que te pegaban chilitos a la oreja, lo jugábamos todo el rato. Hasta ese shock de decir, levantarse, ir al camarín, charla antes de entrenar, pasar al AT, que es ir a donde te vendan, Las y botas de recuperación, claro, ir pinas de hielo. teníamos un lugar donde nos sentábamos antes de entrar a la cancha, donde nos amarrábamos los zapatos, que también limpiábamos ahí los zapatos. Entonces todos esos hábitos de fútbol, que el que jugó fútbol joven lo tiene. Pero en mi caso, no sé si tú jugaste, ¿no? Nosotros que no jugamos fútbol joven,
no lo tenéis. Pues. Entonces como, estoy viviendo lo que siempre soñé. Que cagar, limpiar los zapatos, guardar los zapatos, tener mi ropa colgadita, mi locker Sí, con tu nombre. hombre, sí, Entonces todo eso me chocó que eran los detalles los detalles. de alto rendimiento a nivel universitario. Acá en Chile es impensado. Y en la parte de la educación, tuve la suerte de estar en una universidad que obviamente es privada, que las clases son más chicas, donde la cercanía con los profesores, Increíble. muy buena. Y al punto donde yo que tenía problemas del inglés, o sea, me costó al principio y todo, ellos estaban dispuestos a adaptarse a mí. Sí, yo creo que, aunque no lo digan, y yo creo que todos los que hemos estado allá nos podemos dar cuenta que los internacionales somos los regalones totalmente de los profesores, del director, de todo, del presidente de la universidad. Quieren saber de nosotros, quieren entender cómo funciona, quieren aprender. Y eso es bacán, es una experiencia muy linda. Generáis lazos con profesores que... Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. O sea, profesor de economía, yo me acuerdo, Fan Fei, que era, o sea, es asiático. Se encontraba con nosotros en el gimnasio y nos decía, me encanta su multiculturalidad que tiene el equipo de soccer. Sí, que se da mucho, que es de los pocos, yo creo que el equipo que en todas las universidades tiene ese factor común, el soccer, que es de traer gente de todo el mundo. Y que a la comunidad fuera de la universidad también le encanta, o sea, la gente, los vecinos de la ciudad, todos se juntan a ver esta multiculturalidad de los partidos. O sea, los hinchas de las universidades son los vecinos Los vecinos, sí, de la ciudad. es verdad. Es una locura. Entonces eso yo creo que es lo que más me chocó. Yo creo que por tu lado tú pudiste vivir mucho más esa inmersión un poco más a la vida universitaria porque fuiste a RAPE. Cuéntanos un poco de tu experiencia como Resident Assistant. Bueno, voy a ir bien Por encimita. por encimita. Es un trabajo que te ofrece la universidad, que tú básicamente eres, yo lo llamaba como el guardia del piso en el que vives. Entonces tú eres el encargado de que toda la gente que vive en tu piso, bueno, lo puedes hacer desde tu segundo año, después de tener un año de experiencia. Es toda la gente que vive en tu piso, tú al final eres como el encargado de hacer que ellos se sientan cómodos, de resolver inquietudes que tengan. Muchas veces llegáis y necesitáis a alguien que te diga, no sé, oye, necesito ir a hablar con tal persona porque me pasó esto en la universidad, una clase, perdí una asistencia. Y necesitáis esa persona que ya lleve tiempo en la universidad, que tú sepáis que está al fondo del pasillo a la derecha en su pieza, que le podáis tocar la puerta y preguntarle, oye, ¿sabéis qué? Y eso te da beneficios, te da becas. Eso te da beneficio, te pagan un sueldo, te reducen todo el costo de vivir allá, que es el housing, que no es menor, así que también como consejo a los que puedan optar por este array job, que lo intenten al menos, porque es una experiencia linda, conoces mucha gente, vives muchas realidades, te das la oportunidad de conocer muchas realidades y te das cuenta que al final hay que saber cómo tratar a cada tipo de persona. Hay personas muy distintas y no a todos les podéis hablar de la misma manera o a todos los podéis guiar de la misma manera porque no todos van a reaccionar igual. Y también lo podéis llevar mucho a la cancha eso. Sí. Cuando tenéis muchos, como hablábamos antes, muchas nacionalidades, muchos idiomas dentro de la cancha. Ese camarín es complicado. Totalmente, o sea, cuando estás en la cancha y le das una indicación a un japonés, no reacciona de igual manera que un sudamericano o que un europeo. Entonces todo eso tenéis que ir aprendiendo un poco y al final así el lazo de que es para la vida, es algo para la vida, vais aprendiendo. Oye, un poquito como, porque para que también entiendan y darle un poco de contexto sobre Diego. Diego llegó a Midland y jugaste titular inmediato. O sea, te incorporaste muy bien al equipo, no me sorprende. Te felicito también, te felicito cuando estabas allá. Y jugó todos los partidos. Jugué ese año, mi primer año me tocó jugar todos los partidos. Al final, a la mitad de la temporada empezamos a rotar un poco con un polaco que tenía muy bueno. Pero sí, me tocó jugar todos los partidos. Y después del segundo año Lo mismo. repetiste. Y ahí te transferiste a... Y ahí me fui a Thomas University, que está en... Yo digo Tallahassee porque es la ciudad grande que está al lado. Estamos como a 30 minutos. Pero justo Tallahassee, para los que no saben, es la capital de Florida. Y está en el norte. Y yo estoy justo en el sur de Georgia. Entonces estamos justo en el... Yo cuando manejo desde mi ciudad a Tallahassee, que son 30 minutos, dice Welcome to Florida. Porque está ahí entrando al highway de...
Y todo esto, ponte tú, porque ahora tú estás terminando tu estudio. Ahí queda un año, sí. ¿Cuánto te queda? ¿Un año? Un año. Y llevas un año en Thomas University. ¿Y qué lecciones te ha dado un poco este paso de irte a Nebraska, estar en el Midwest, de pasar frío en el invierno, ahora a lo contrario, y volver a Chile con también una propuesta de parte de One Dream de ser cofundador? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese O sea, ese último año que ha sido que han intenso. pasado hartas cosas. Sí, ha sido un último año intenso. Y mira, yo creo que lo que más rescato es perderle el miedo al cambio. Piérdele el miedo al cambio. Tómalo como una motivación. Yo eso fue lo que siempre quise y siempre lo pensé desde el minuto 1 en transferirme después de mis primeros 2 años, porque dije, yo tengo seguro en Estados Unidos 4 años. Son 4 que yo tengo seguro. Ya después vamos a hablar en otro capítulo de la opción de quedarte un año más trabajando con esta extensión de la visa. Pero dije, tengo 4 años y si tengo la posibilidad de conocer 2 lugares distintos, ¿por qué no? O sea, estuve 2 años, conocí gente, generé lazos, crecí mucho en Midland, que era en Nebraska, y terminaron los 2 años y dije, me quedan 2 y quiero un estado nuevo, quiero un clima nuevo, quiero gente nueva, quiero un equipo nuevo, quiero una universidad nueva. Como que al final era como, voy a aprovechar mis 4 años y les voy a sacar el jugo al máximo y voy a conocer la mayor cantidad de gente y... Claro, lo viste más como geolocalizado en ese sentido. Totalmente. En mi caso yo lo vi de no volver a Chile. No volver a Chile. Como cómo estrujo al máximo trabajar los veranos, todo. Ay, también. Y un consejo al que deportista que se vaya y al deportista que esté allá, es que hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades que son... Pero las oportunidades no te pasan un papel con todas las oportunidades que tení. Bueno, One Dream sí. Claro, a nosotros sí, pero porque lo hemos vivido. Sí, lo mismo. Porque lo vivimos, entonces... Llegar, sacar la licencia de conducir. Todos esos pequeños detalles, todos esos trabajos de verano que no sabía, o la práctica laboral que voy a hacer que es pagada. Dónde trabajar. Todo eso son cosas y son experiencias que te los va dando el estar allá. Sí. Y que La liga de verano. moverse, las ligas de verano, también vamos a hablar en otro capítulo, pero... Oye, pasémonos un poco a One Dream, po. Cuéntame tú, pues ya hablamos mucho de mi experiencia. ¿En qué momento, cómo nace esta idea, proyecto One Dream? Es interesante esto porque One Dream parte un año escolar, o sea, un año universitario donde yo estaba tomando clases de diseño gráfico. El año 2000, finales del 2018, principios del 2019. Y en este curso de diseño gráfico nos dicen, ya hay que hacer un proyecto de una marca. Yo estudié negocios, pero siempre me gustó irme más al lado del marketing, del diseño, etcétera. Y ahí es donde yo le digo al profesor, ya, pero profesor, ¿a qué se quieren dedicar? Nos dice. Y yo les digo, me encantaría mandar jugar a Estados Unidos o ser agente representante de futbolista el día de mañana. ¿Pero de qué lado? Siempre en mi universidad ser cristiana, porque era católico cristiano, siempre le buscaba el lado. Y ahí yo le decía de un lado más social, como que quiero como cumplir sueños. Y ahí nace One Dream, donde el logo fue hecho en esa clase, en 2019. Que parte por el iPhone tenía esa función, que era activar Wi-Fi, activar modo avión, todo. Y siempre me gustó, ahora ya no está, ¿o sí? ¿Se puede activar todavía? Pero es distinto. Es distinto. Ya no está este logo. Sí, ese logo. Ya. Ahora se aprieta nomás el circulito con azul. Y ahí siempre se me grabó el hacer una acción, que es activar el logo, que es un poco la gráfica a la que llegué. Y me junté con mi amigo Brazuca, el Felipe Contillo, y digo, quiero hacer algo distinto. Y ahí nace la parte social de One Dream. Que él estaba tomando otro curso que era de emprendimiento, que tenía que hacer un storytelling, que era contar la historia de qué se trataba esta empresa, emprendimiento. Y creamos el storytelling, creamos la línea gráfica, este logo está creado en 2019, o sea, una locura. Años. Estaba ahí, lo decretamos. Sí. Lo decretamos. Y le cuento esta historia que le aprovecho de mandar un gigante saludo, una persona increíble que me ha dado el fútbol de escolar, que es Diego Corol. Dieguito estudió en York, Nebraska. Bueno. York, sí. Bueno, le decían el presidente porque era amigo, como si ahí estuve el presidente, todos los profes, etcétera. Mandaba muchos chilenos para allá que estaban un poco perdidos en Asa College, Miami, en lugares así medio chiquititos, y los rescataba. Y Diego siempre tuvo este lado social y me decía, ya, Phil,
pero hagámoslo social. Y ahí nace con mandarle una carta a Pauline Cantor, que era ministra del deporte en ese minuto. Y en inglés, o sea, nos dimos que éramos internacionales y la cuestión. Y la idea era hacer un proyecto con los federados, que bueno, siguen en pie, y era hacer un proyecto distinto, disruptivo, que era enseñarles a hacer su proceso. Y es por eso que nace ahora nuestra idea del curso también Do It Yourself, el ebook, que va a salir ahora también pronto en las redes sociales para que estén atentos. Porque creemos que aparte de tener la mentoría de One Dream, que es todo lo que es la gestión, la administración del proceso, conseguirte becas, negociar becas, los contactos, que hemos visto que ha ido cambiando la forma de contactar entrenadores, y el que está partiendo ahora como agencia, les deseamos lo máximo, pero que entiendan que es mucho trabajo por detrás. O sea, ahora tú te subes a un barco que ya lleva 6 años remando, claro. ¿cachai? Ya no es un remo, tiene motor. Exacto. Y esos son muchos contactos directos con los entrenadores, número WhatsApp, llamadas telefónicas todas las semanas, donde No se ve ese trabajo detrás de cámara, del día a día, de la llamada, de la oferta, de trabajarla un poco. Es pega. cuando se raya un cabro y tú le prometes al entrenador un puntaje y no lo está rindiendo, o la familia, se le hace todo un estudio a las familias para saber también cuánto pueden ellos costear en Estados Unidos, porque hay que costear una parte en la mayoría de los casos, y tener esa responsabilidad de decir tengo que llegar a ese presupuesto familiar, no deja de ser un peso que no puede jugarlo una agencia. Me saco el sombrero porque yo el 2019, cuando parto con esto, lo boté, o sea, no lo seguí. ¿Por qué? Porque estaba estudiando, porque estaba jugando la pelota, estaba trabajando para pagar mi estudio allá, etcétera. Entonces me saco el sombrero con la gente que lo hace mientras estudia. Es una locura. Y ahí, volviendo al tema de atrás, nace esto, le mandamos la carta a Pauline Cantor y nada, quedó ahí. Y ahí fue como, y a lo mejor nos estamos apresurando. Y me puse a trabajar con otra agencia a mandar jugadores a Estados Unidos. Y al principio eran 5, 10, 15, después ya el tercer año estaba mandando 20, después ya terminé mandando 35, preparando 60 procesos al año, en inglés, matemática, hablar con los papás, carpetas jugar, un montón. Mucha gente piensa que nuestro trabajo como One Dream llega hasta que llega la oferta y se le dice al jugador, el jugador nos dice acepto, nosotros le decimos al entrenador, el jugador va a aceptar, pero no termina ahí. O sea, hay un trabajo de empezar a llenar, que serán mínimo 20 formularios entre visa, entre universidad, entre el housing, entre Play Naya, NCAA, el LGBT. Yo soy testigo, fil toda la semana los WhatsApp. No se pasa uno. ¿Cómo vamos? Este papel está mandado. O sea, es un seguimiento de verdad que toma mucho, mucho tiempo. Y creo que es nuestro diferenciador también, que es el proceso completo. La acompañamos en el proceso desde el principio hasta que el jugador vuelve a Chile después de los 4 años, yo te diría. Claro. O decide hacer algo después de los 4 años. Pero esa es una necesidad finalmente en el mercado, porque el mercado te está pidiendo cercanía. El jugador ahora te está pidiendo que tú seas parte de su familia. Credibilidad aparte. ¿Y cómo generáis tu credibilidad? Estando ahí no solamente en toma, ahí está tu oferta, arréglatela, sino que se fue a Estados Unidos. Desde que lo acompañaste al aeropuerto, porque no lo hace nadie, desde que lo acompañaste al aeropuerto, se fue a Estados Unidos. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo fue tu adaptación? Y algo que te podamos ayudar. Eso es vocación, o sea, no es totalmente. Esto vale X y por ende te lo hago, no, eso, bueno. Y es demostrarle a la familia del jugador que él está poniendo el esfuerzo y nosotros también. Claro, y el seguimiento, compromiso. El día de mañana lo mandaste a, no sé, a una universidad que no le gustó y al año estoy comprometido a, si no te gustó, a cambiarte. O sea, comprometiste tus 24 créditos, te puedo transferir y lo hacemos porque creemos en que queremos lo mejor para ti. Necesitáis el día de mañana alguna opción de trabajo, ven, sé reclutador nuestro. Claro. O sea, y por eso... Y es el equipo que hemos formado también. Lo linkeo un poco a cómo nace One Dream, porque hay un génesis de One Dream, que es este 2019 con las clases de graphic design, el logo creado por un estudiante, te quedó ahí. Pero también que quedó ahí, que se metió al freezer. Claro. Pero después, en base a ver la otra vereda con otras agencias, ver cómo trabaja el mundo, tanto de adentro como de afuera, ver cómo trabajan otros colegas, por decirlo así. Decir, acá hay una oportunidad. Hay una oportunidad de hacer las cosas bien. Total. Y ahí es donde
yo bajo una crisis, porque donde hay una génesis, hay una crisis, después hay otra génesis, es como el mundo. Totalmente. Están los dinosaurios, llega, se extingue y llega otra raza y es lo mismo acá. Se extinguió lo que estaba antes y nace esto de decir, ya pues, ahora hagámoslo bien. ¿Cómo se llama? Y me acuerdo de haber abierto el Mac, el computador, que me lo compré con mucho esfuerzo en Estados Unidos trabajando en la biblioteca de Estados Unidos. Todos trabajamos ahí. Y me pongo a buscar en las carpetas y la tenía escondida, po. La tenía Dreams, salía a Toronto, porque mi sueño es vivir en Toronto. Vivía en Toronto, en Vancouver, con lago, montaña, todo. Y salió una foto de Vancouver y al lado una carpeta que decía One Dream. Y se me había olvidado por completo la existencia de One Dream. Y lo aprieto y dije, gracias Dios, Por esta señal. está creado. No tengo que poner ninguna hora hombre en ninguna línea gráfica. Claro, ya. Ahí, claro, ya estaba en contacto contigo, fue Diego, hagamos esta cuestión. Al principio la idea era que fueses agente, y ahí obviamente saltamos a cofundadores. Y para mí es un honor poder tenerte en el barco, porque de los 300 que he mandado, ya acá se me pone hasta la piel de gallina, poder tener un referente como equipo, tanto para mí como gestor, ahora pasar a ser compañero de trabajo contigo, y lo que los otros ven de ti también, porque tu historia ha sido súper linda como la he podido contar acá, y motivar a otras personas a ser parte de este barco de One Dream, es el inicio de una historia muy linda, po, weón. Y aprovechamos de mandarle un saludo a la Paula, Claro, a Chichi, a Erivo, a Luca, a Hugo, no sabía de ni uno. Pero que también para contarles un poco que nosotros trabajamos con un equipo de reclutadores que nos ayudan también haciendo un poco esta cercanía. Son jugadores que están allá o estuvieron allá. Y la verdad nos sacamos el sombrero cómo han trabajado por el equipo, porque han trabajado mucho y creo que logramos crear ese equipo y esa motivación en conjunto que nos está moviendo muy rápido. Crear la sinergia totalmente entre que te entre lleva a, todo. en 2 meses tener 20 procesos, 12 jugadores como universidad lista, porque están todos dando su 100. Y hay gente allá que son embajadores nuestros que cuando tenemos reuniones, ponte tú, no sé, con Matías Fuentes, seleccionado nacional, que ahora va el campeón nacional de División 2. Te mando un saludo, Mati, también, a la familia, a Janet, a todos, que ahí te han estado apoyando, que en 2 meses le tenemos oferta y está cerrado. Que está cerrado. Pero eso porque Lucas, del otro lado de la llamada contigo, van y Presente y ha estado en todas las llamadas y les cuentan su historia estando allá. O sea, qué mejor que nada te convence más. futbolistas que estuvieron en Estados Unidos estén ahí dándote el consejo. Entonces, me saco el Y sombrero. quizás le toca jugar en contra. De hecho, que jueguen en contra. Así que no, ha sido lindo ver también cómo Lucas cumple su sueño, ahora que se va a California, algo que sabía, él Lo decretó también. lo decretó, pasó por Nebraska y ahora se va a California, así que muy bien. Oye, un poquito para cerrar, consejo, me gusta mucho la pregunta de ¿qué le dirías al Diego de 16, 17 años, ahora frente a la cámara? ¿Qué consejos le darías del proceso y de la vida? Uy, difícil. Es difícil. Es difícil porque no han pasado tantos años, pero uno afuera crece muchísimo. Entonces, claro, el Diego de 16 años fue hace 5 años, no 21. Hace el Diego 17 que empezó este camino, pero siento que he vivido 10. ¿Cachai? Un año fuera son dos dentro. Son dentro, o sea, yo creo que eso, lo que dije es un consejo totalmente para los jóvenes deportistas que están pensando en este camino, que es, después de haber vivido, y me queda uno todavía, imagínate, no te vayas a arrepentir. Lánzate, con miedo, hazlo con miedo. Hay una frase que me gusta mucho que, bueno, va cambiando el concepto, pero es, hazlo cansado, hazlo con lata, hazlo con miedo, hazlo frustrado, ¿cachai? Pero hazlo. Al final yo creo que ese es el consejo que me doy y que me daría y que envío a los jóvenes deportistas, futbolistas, rugbyistas, tenistas, el deporte que sea, que háganlo. Porque es más el dolor de no haberlo intentado que el de haberlo intentado y haber dicho quizás, sabéis que no es para mí. No hay nada malo con eso. Intentarlo, te fuiste, no te gustó, sabéis que no es para mí. Pero no te quedaste con ese... ¿Y si lo hubiese hecho? ¿Y si hubiese salido de mi zona de confort? ¿Cachai? Yo creo que eso. Atrévete, hazlo.
dale, ¿cachai? Eso yo creo Don't que let sería them fool you. Ah, don't let them fool you, totalmente. Yo creo que ese es asesórate bien. un consejo. Asesórate bien también. Crea ¿Tú? equipo. Yo diría... Buah, es una pregunta difícil. Es una pregunta súper difícil, pero escucha tu guata. Mm. Escucha tu guata y Estómago para tu estómago para los hispanohablantes, porque eso y tu olfato finalmente es lo que nunca te va a engañar. Y tu sueño es, si te toca la puerta, la oportunidad de irte a Estados Unidos, bueno, dile que sí a todo. Esa otra. Si algo, y si una vocecita adentro Todo. te dice que sí, es porque esa idea se instaló y era para ti. Y no esperes a sentirte listo también. No está Empieza a- no existe el momento perfecto. Y empieza a prepararte desde hoy día. O sea, el tiempo, eso es algo que aconsejaría mucho en el proceso. El tiempo te va a preparar bien. Así que, nada, pues Diego, la verdad, Queda mucho en el Sí, tintero mucho para que seguir hablar. hablando. podríamos hablar horas, Así que pero en honor al sí. tiempo también, darte las gracias por este lindo tiempo que nos dimos, este lindo conversatorio, y dejar a la gente invitada a seguirnos en Instagram, @OneDreamAgency, en nuestra página web también, www.onedreamagency.com. contactarnos con nuestros por Instagram interno. personales. Y Mi Instagram es @philpatri. Diego Saencel están ahí en la página y las preguntas que sean, inquietudes, si quieran un poco más de cercanía quizás, que es la misma página de One Dream, que no duden en escribirnos a nosotros, que una llamada no cuesta nada. Así que aquí estamos, Muchas gracias. atentos a los siguientes capítulos que siguen invitados muy especiales. Gracias. Don't let them fool you. Don't let them fool you.